nosotros empezamos con el tema del día de hoy, la mediocridad en la excelencia. Ya es, digamos, la segunda parte del programa, ¿no? De este tema que pudimos desarrollar el día de ayer. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, José Luis, aquí. Ya es mitad de semana, Ya ¿no es es mitad de cierto? semana, así es. Y siendo mitad de semana, tenemos un obsequio para usted. Tenemos un libro que se llama Hipnosis y Relajación Emocional. ¿Qué ocurre y cómo realizarla? De José Ramón Ponce. Este libro es de editorial Pax y viene con un CD. Está interesante, ¿no? Está interesante la propuesta. Creo que hay muchas personas que les va llamando mucho la atención este asunto de la hipnosis. Así que si usted quiere participar por este obsequio, solamente tendría que contestar la pregunta del día de hoy, que ahorita la vamos a dar. Y por favor, si usted se lo lleva y lee el libro, nos manda un mensajito después para ver qué tal le fue con esta lectura, ¿no? ¿Qué pregunta te parece, Gabriela, que sería bueno? ¿Y qué consideras que es la excelencia? ¿O tú cómo entiendes esto de la excelencia? Creo que sería una cosa interesante a saber, ¿no? Me parece una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. El día de ayer ya teníamos algunas participaciones en donde había una persona que les decía a sus alumnos que eran excelentes, ¿no? Alrededor de quién sabe qué parámetros, pero bueno, sería interesante saber para usted qué es la excelencia. Puede participar por todas las vías de contacto que tenemos, por el internet, por Twitter, por el chat que tenemos en línea. Ya estamos en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde Tu Mirada, y en Twitter en @desde tu mirada. Y es que este asunto de la excelencia pasa también algo muy curioso realmente con todos nosotros. Es como un cierto fenómeno que ha sido estudiado alrededor de algunas ramas de la psicología, que tiene que ver con que todos nosotros de alguna manera nos vamos pensando más calificados de lo que estamos realmente. ¿Esto qué quiere decir? De alguna forma nos vamos a dar cuenta de cómo vamos manejando el riesgo nosotros, de cómo vamos tomando riesgos en nuestra vida cotidiana y de cómo podemos afrontar ciertas adversidades, ciertos, digamos, problemas que pudiéramos tener. Es más, podríamos pensar en esta pregunta clásica, ¿no? Oye, ¿tú sabes manejar estándar? Pues no sé manejar estándar, siempre he manejado automático, pero no creo que sea tan diferente, yo creo que sí puedo, ¿no? Porque es manejar un carro. ¿Cuántas veces no nos topamos con este tipo de escenarios, ¿no? Es que claro que sí puedo, aunque realmente no tengamos mucha idea de lo que estamos haciendo, siempre nos vamos, digamos, como calificando por encima de la media, ¿no? Oye, tú sabes hacer estas cosas, lo podría escuchar con sus hijos, ¿no? Oye, papá, ¿me puedes enseñar a hacer estas cosas de matemática? Claro, hijo, por supuesto que yo te enseño. Vemos el libro de la primaria y nos quedamos con los ojos cuadrados, ¿no? Sí, exactamente. Es esta parte donde, bueno, nosotros vamos tratando de hacer un arreglo. Vamos a verlo más a detalle más adelante, ¿no? No es algo que se haga intencionalmente. Yo creo que en los casos en los que una persona podría, por ejemplo, mentir intencionalmente a propósito de de algo que sabe hacer, quizás para obtener un puesto, para impresionar a alguien, qué sé yo, sería una condición sumamente distinta de la que estamos refiriendo en este momento, ¿no? Hay un parámetro que todos nosotros tenemos a propósito de nosotros mismos y en función del cual nos definimos, y si bien hay personas que tienden a devaluarse, también está este movimiento reparador, como prácticamente inconsciente, sin una intención consciente dirigida de mentir, entre comillas, acerca de nosotros, sino más bien con la intención inconsciente de reparar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde Tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la mediocridad en la excelencia y tenemos un obsequio para usted el día de hoy. Este libro de hipnosis y relajación emocional, qué ocurre y cómo realizarla, con un CD. Supongo que vienen ejercicios en este CD, así que si quiere participar, simplemente contéstenos la pregunta del día de hoy. Para usted, ¿qué es la excelencia? Ya tenemos algunas personas que están participando con nosotros vía chat. Vamos a ver, tenemos a Montserrat,
que nos está diciendo: la excelencia para mí es hacer lo mejor posible las cosas y además que te queden muy bien. Muchas gracias, Montserrat. Ahí tenemos como esta distinción, ¿no? No vale nada más con que le echemos ganas, sino con que también nos salgan las cosas, con que sí tengamos la oportunidad de hacer un buen desplante de nuestras habilidades. Y tenemos un enlace, porque ya veis que estamos prontos de este gran evento de Radio Mujer. Tenemos un enlace con la unidad móvil. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién nos escucha? Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Rosy. No, Rosy. Y los saludo con mucho gusto, José Luis y Gaby. ¿Qué tal, Rosy? Bueno, Platícanos. pues para reiterar la invitación, estamos aquí en Plaza Ciudadela y vamos a estar quizá como poco antes de las 7 para que, bueno, pues quienes vengan y nos contesten una pregunta muy sencilla se puedan llevar una de las cosmetiqueras que tenemos aquí, y también reiterarles la invitación este sábado en punto a las 9 de la mañana, el evento El Hábito de Buen Vivir, con diferentes conferencias y, bueno, la entrada completamente gratis. El día de mañana, mis compañeras en la mañana, en punto de las 11:30, van a estar en Plaza Patria. Para quienes no alcanzan a llegar aquí en Ciudadela, bueno, pues se den una vuelta ahí en Plaza Patria. ¿En qué parte de Ciudadela estás, Rosy? Estamos justo, bueno, en el estacionamiento, enfrente de la tienda que empieza con W. Ah, ya, todo el mundo va a saber perfectamente. Entonces todavía las alcanzan si llegan antes de las 7. Así es, aquí los esperamos un ratito más. Muchísimas gracias. Gracias a ti, De Rosy. nada, Rosy. Hasta luego. Pues ahí tiene usted para que se saque una cosmetiquera. Igual estaba escuchando el programa por el radio de su carro y ahorita se da un desvío y se lleva una cosmetiquera si le responde una pregunta facilita. La raíz cuadrada de 432. No, es cierto. Quién sabe cuál sea la pregunta. Pero bueno, le estaba diciendo que teníamos acá algunas otras participaciones. También nos dice Adela: para mí la excelencia no es solo hacer bien las cosas, sino agregarle un plus a este trabajo que sale de lo que normalmente se hace bien. Ay, no, mira, esto ya lo estoy confundiendo. Pues, nos dice Adela: para mí es 10 y nota, como dice Leti de Huerta. Y acá abajo se me estaba pegando la participación de Karina. Karina es la que nos dice: para mí la excelencia no es solo hacer bien las cosas, sino agregarle un plus a este trabajo que sale de lo que normalmente se hace bien. Muchísimas gracias por sus participaciones. Tenemos más, ahorita las pasamos. Ya todas están participando para el obsequio del día de hoy. Antes del bloque comercial le estábamos platicando un poquito sobre esta percepción como sobrevalorada que vamos teniendo de nosotros mismos. Y tú el día de ayer, Gaby, platicabas un poquito sobre esta idea de que todo es psicología, ¿no? De que hay personas que van teniendo esta concepción de que, bueno, es que si es de tal y de tal cosa, entonces es psicología. Ahí tenemos una vez más una manera en la cual nos vamos sobrevalorando, porque casi nadie tiene, digamos, como la espontaneidad para hacer una opinión sobre, ¿qué le podría decir, no? Sobre cómo construir un edificio, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pues eso se estudia, ¿no? Se necesita saber la resistencia de los materiales, cómo deben de ir colocados los cimientos, y yo no tengo idea de nada de esas cosas, ¿no? Entonces, pues yo mejor no opino. Pero pasa algo curioso con la psicología, que como en la psicología el tema, digamos que como lo que se va identificando como el centro de estudio son las emociones, el tema de estudio son las emociones. Y por lo mismo, pues todos tenemos emociones. Y luego entonces, todos nos sentimos capacitados empíricamente para llegar a opinar sobre algún aspecto psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos alguna persona cerca de nosotros que está pasando una situación difícil y nosotros nos sentimos, es que yo soy tan bueno para resolver los problemas de los demás, pero para resolver mis problemas yo no soy nada bueno, ¿no? Es todo una paradoja. Y es que soy muy bueno en este asunto de la psicología y realmente no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero si se fija, nos estamos dando como este empujón de que nosotros sabemos de más, de que nosotros sabemos cosas pues que realmente no sabemos. Y esto se vuelve un problema pues bastante grande si lo pensamos en habilidades profesionales. Como tú estabas diciendo también, Gaby, antes del bloque comercial, cómo podemos pensar que podemos elaborar un trabajo y nos metemos sin estar calificados, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues a mí me late como que sí lo puedo hacer. Pocas personas se van a encontrar realmente sintiéndose tan devaluadas como que no pueden hacer nada más allá de sus capacidades, ¿no? Ahí nos vamos a topar también con una cosa muy interesante. Por lo general, las personas que sí están estudiadas y sí están calificadas son las que más dudan de sus capacidades. ¿Por qué? No porque tenga ahí alguna situación curiosa, sino porque se sabe lo difícil
de las situaciones, ¿no? Y por lo tanto, como estamos documentados, como sabemos qué es lo que se necesita hacer, nos cuesta más trabajo decir sí, sí lo puedo hacer, porque sabemos que no lo podemos hacer, sabemos que no estamos calificados. En cambio, las personas que están menos documentadas, que son más ignorantes, podríamos decir, sobre un tema, son las que más preparadas se sienten para ello, ¿no? Y esto realmente nos va poniendo en una situación muy complicada si lo pensamos alrededor del tema que tenemos el día de hoy, de la mediocridad en la excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar haciendo toda una fantasía de lo buenos que somos, de todas las cosas tan excelentes que hacemos y cómo yo tengo la razón y cómo deben de hacer las cosas, y de ahí construir todo un imperio de tarugadas, y que realmente estamos muy muy equivocados, que realmente estamos muy salidos de la línea y nos estamos quedando en nuestra ignorancia, ciclándonos en nuestra ignorancia. Y en verdad que sí dependerá mucho de la sensatez de cada persona, pero en general creo que es verdad que entre más informado estés, más noticia tendrás de tus propios límites, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente en muchas ocasiones estas personas que de pronto salen con la batuta del sí se puede, sin más ni más, sin tener ningún tipo de conocimiento de fondo, bueno, pues saben hacer un montón de relajo y de cosas mal hechas en función justamente a esta bandera. Y a propósito de esta forma de concebirnos a nosotros mismos o de describirnos hacia nosotros mismos, nuestra persona, creo que sería como una especie de elaboración secundaria. Hemos hablado muchísimas veces acerca de sueños acá, aún así no creo que te sea un término muy familiar que digamos, pero cuando se habla del tema de los sueños, en psicoanálisis se habla de esta elaboración secundaria. ¿Qué significa? Hay un contenido que es el contenido manifiesto, las partes que conforman tu sueño, los distintos elementos, los distintos escenarios, las distintas personas, los sucesos que van ocurriendo ahí. Hay otro elemento que, bueno, no es necesario profundizar tanto en realidad. Lo que quiero decir es que están esos elementos ahí más o menos desordenados. Y una vez que tú vas contando el sueño, incluso una vez que tú lo vas repasando para ti mismo o para ti misma, en un intento quizás de retenerlo, porque si no haces este ejercicio, lo normal es que olvides el sueño. Entonces, al momento en que tú lo vas reconstruyendo, si te das cuenta, le vas añadiendo o le vas corrigiendo partes. Hay ocasiones en las que incluso aún no terminas de despertar, apenas si estás despertando, no alcanzaste a ver el final del sueño y piensas, bueno, seguramente esto es lo que iba a pasar al final, ¿no? Y te quedas con esa sensación de que en eso concluyó tu sueño, cuando en realidad no corresponde igualmente que el resto del sueño a esa serie de imágenes, ¿no? El soñar como tal implica estas imágenes, estas sensaciones, es una actividad alucinatoria completamente normal que todos vivimos. Pero a la hora que tú estás explicándote o recordando ese sueño, lo vas a modificar necesariamente. Le haces una modificación para que haga más sentido, para que haga un puente más coherente con la primera parte y la segunda parte. Seguramente yo estaba buscando a esa persona porque en la primera parte lo vi en tal carro, entonces seguramente que era fulanito de tal, o seguramente que era XYZ. Eso se le llama elaboración secundaria. Y esta elaboración, ¿por qué secundaria? Porque ya le estás añadiendo más, porque ya le estás metiendo cabeza, porque ya le estás tratando de meter un cierto orden, y es algo normal y es algo que hacemos sin querer. Pero lo que quiero decir es que hacemos lo mismo con nuestros recuerdos y hacemos lo mismo con nuestra propia persona. Entonces, cuando nos recapitulamos a nosotros mismos, en muchas ocasiones habrá ciertos eventos en que a lo mejor quizás hasta alcances a intuir, por ejemplo, alguna sensación, qué sé yo, de envidia, de coraje, de lo que sea, hacia alguien importante, hacia alguien cercano. Y al momento de reelaborarlo, vas a pensar, bueno, lo que pasa es que seguramente que como
mis papás lo trataban de tal o cual manera, seguramente que a mí por eso me quedó esa idea. Nos vamos haciendo esta elaboración como para tratar de salvaguardarnos, pero a veces al hacernos esa otra versión de nosotros mismos, dejamos lo más esencial de nuestra persona escondido, lejos de nuestra vista. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Y les recuerdo que tenemos un obsequio el día de hoy, este libro Hipnosis y Relajación Emocional, qué ocurre y cómo realizarla, de José Ramón Ponce. Si usted quiere participar, conteste la pregunta del día de hoy. Para usted, ¿qué es la excelencia? Y ya tenemos más participaciones. Vamos a ver qué nos están diciendo. Gloria nos dice, hay personas que sobresalen y son excelentes. Muchas gracias, Gloria. Nos dice Rocío, hacer las cosas bien y con calidad. Saludos. Muchas gracias, Rocío. Yo creo que en este asunto de la excelencia vamos entendiendo esta parte, ¿no? De cómo debe de quedar todo, digamos, sin ningún error, ¿no? Eso debería de ser la excelencia, al menos por como el consenso que se va haciendo de sus participaciones. Y hay como un extra, ¿no? Que dice, es que todo debe de quedar perfecto, que todo debe de quedar bien y aparte con una cosa extra, ¿no? Yo la verdad es que nunca he entendido muy bien este concepto, Gaby, de dar el 110%. Si diéramos el 110%, entonces el total era 110 o era 100, ¿no? O era 1000, tal vez, si nada más estamos dando un 110%. La verdad es que me cuesta bastante trabajo. Entiendo como esta palabrita, ¿no? De dar la milla extra. Pero si dimos la milla extra, ¿realmente estaba completo desde antes el trabajo? ¿O qué fue el extra, ¿no? El extra es hacerlo con una sonrisa. ¿O a qué es lo que estamos refiriéndonos con todo esto? Porque, si se fija, en ese asunto de la excelencia también podemos pensar un poquito sobre cómo está representada la falta en nosotros, ¿no? De qué es lo que está completo. Y si todavía pudimos dar un poquito más, ¿estaba bien? ¿Estaba completo? Por ejemplo, si yo quiero sacar súper bien un examen de 10 preguntas, ¿tengo que responder 11 preguntas o tengo que responder 10 preguntas? Si yo quiero, no sé, limpiar mi casa con excelencia, ¿la tengo que desinfectar toda y luego desinfectar la casa del vecino un cuarto? ¿O cómo sería esto, ¿no? Es interesante si lo pensamos en un aspecto un poco más concreto, porque realmente no tiene mucho sentido decir que demos el 110%, si se fijan, ¿no? Si realmente estamos haciendo el 100%, si realmente estamos haciendo todo bien, ya no habría lugar para dar nada más, para hacer nada más, ¿no? Pero aún así nos vamos quedando con esta idea de que ahí es en donde puede quedar la excelencia. Y esto también nos puede llevar a una cierta conclusión un tanto obsesiva en el que las cosas nunca están terminadas. Es más, si nosotros le ponemos una lupa encima a cualquier trabajo que usted guste, tal vez en su formación escolar en algún momento le dieron una asignatura de hacer un ensayo sobre de algo, ¿no? Y el ensayo decía, hazlo en 6 cuartillas, 3 cuartillas, 2 cuartillas. ¿Cómo sentimos que ya está terminado un trabajo de esa forma, ¿no? Cuando ya le dimos una conclusión, cuando llegamos a las 2 páginas, ahí nos detenemos. Realmente va a ser un asunto más abstracto cuando son temas de ideas. Y si esto lo trasladamos a nuestro aspecto de cómo vivimos con excelencia, ¿no? Porque recuerdo por ahí había todo un movimiento, Gaby, como de superación personal del ser excelente, ¿no? De cómo seríamos excelentes. Y yo me acuerdo, esto ya tiene muchísimo tiempo, de lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? Como de toda esta actividad melólica de hablar sobre lo que estamos hablando y regresarnos y luego decirlo 2, 3 veces más. Me acuerdo que en algún momento escuché que si nosotros solamente de este mismo movimiento de la excelencia, si al año nosotros cada día nos dedicáramos a ser 1% más excelente, ¿no? Solamente un 1% más excelente, íbamos a terminar nuestro año siendo 365% más excelentes. No puedo dejar de sacarme una sonrisa con esto. Y eso fue hace años, le voy a decir, fue hace como 20, 25 años que escuché esto. ¿A qué nos referimos con ese tipo de cosas? ¿No? Sí, y justamente, ¿no? Es eso, o llorar o quedarnos con una cara de interrogación, con los ojos blancos como el de Kung Fu. ¿A qué nos referimos con ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente que este asunto de la excelencia
se puede trasladar de una manera muy viciosa y desvirtuante a todo lo que tiene que ver con la superación personal. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos imponiéndonos, empujándonos para ser siempre excelentes. ¿Cómo podríamos llegar a ser una excelente persona? Podríamos decir que somos una persona ética, ¿no? Nosotros tenemos una ética profesional, nos dirigimos con ética en nuestra vida, pero eso, ¿en qué sentido va con la excelencia? Para ser excelente yo no debería de cometer errores en mi trabajo, ¿no? Yo no debería de cometer errores en mis relaciones. ¿Cómo podríamos dejar de cometer errores o cómo podríamos aspirar a esa supuesta excelencia simplemente tomando en cuenta el inconsciente, ¿no? Cuando hay tantas cosas que se nos van de las manos, tantas cosas que se nos van de la boca y que realmente nos acaban complicando muchísimo la vida. Esta idea de ser excelente, por eso es que le decía que nos podemos quedar envueltos en este razonamiento obsesivo de cómo debo de ser, de cómo debo de practicar mis conversaciones, de cómo debo de practicar mi pronunciación, de cómo pararme frente a la gente, cómo saludarlos viendo a los ojos. ¿Por qué? Porque entonces estoy intentando mejorarme personalmente. Pero ahí lo que estamos intentando realmente es delimitar nuestra enfermedad. Cuando hacemos tanto esfuerzo en modificar nuestra personalidad con esta idea de la excelencia, realmente lo que estamos haciendo es construirle una valla alrededor a todas estas partes de nuestra personalidad que no consideramos aceptables y que consideramos a veces hasta desagradables como tal. Y entonces empezamos como a robotizarnos, pero de una manera muy pictórica, déjame le digo, así como muy, muy florida, porque entonces siempre estamos con una sonrisa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la excelencia. Uno no debe estar triste porque eso es malo, ¿no? Mira, tenemos unas participaciones muy interesantes. José Luis, nos está comentando María Jesús Castro. No es lo que se habla, sino son los hechos. Ser congruente en lo que dices, sientes y piensas. Me parece muy interesante esto, porque en verdad que se vuelve un discurso así como de melolico muchas veces, y las más de las veces se va utilizando en relación a este tipo de discursos, en relación a alguna actividad lucrativa, ya sea para venderte una especie de manual para ser buena persona o ya sea para convencerte de explotarte en un trabajo, ¿no? Entonces me parece muy, muy cierto lo que tú hablas, más allá del discurso, tener esta congruencia entre lo que dices, sientes y piensas, y sobre todo por algo que creo que se complementa muy bien también con la participación que nos hace Rosa María Pérez, que nos dice: para ser excelente se debe poner todo el amor y la actitud, en todo el amor y la actitud, estudios, casa y hasta para cocinar. Y creo que va mucho de la mano con esto, ¿no? Es muy distinto cuando tú estás haciendo algo, desde un ensayo, desde cocinar, desde lo que sea, y te terminas dando cuenta que te llevó más tiempo, o que te tomaste más tiempo de lo que estaba asignado quizás, porque te fuiste de largo, porque lo estás disfrutando a final de cuentas. Esto es mucho, muy distinto que el pensar en decir, bueno, me pidieron 2 cuartillas, voy a hacer 3 cuartillas y la tercer cuartilla va a ser el testimonio de mi excelencia. Va a ser el testimonio de que soy un alumno maravilloso. Pues no, en realidad lo maravilloso o lo excelente o lo más que bueno o malo sería constructivo o destructivo. Lo constructivo iría en función a aquello que verdaderamente te está construyendo a ti, que en verdad te está sumando, que se está internalizando en ti. Si es algo que no es más que fachada, pues entonces no está construyendo nada, entonces es nada más una ficción. Y entonces, ¿como de qué te sirve hacerle como que te cae bien la gente, o hacerle como que disfrutas una actividad, o como que te interesó demasiado un tema? En realidad no te sirve de absolutamente nada, ¿no? No en tanto que de verdad te esté sumando como persona. Y si no te gusta, y no es que esté mal, a lo mejor a ti te repatea hacer ensayos, y haces el ensayo y eso ya cumpliste, y esto es a final de cuentas lo que se te pidió, eso estás entregando, no estás entregando menos.
pero no te gusta ese tema en particular. Entonces, ¿qué más le vas a meter? De verdad, si no hay algo que nos apasiona, si no es algo en lo que de verdad tienes puesto tu deseo, ¿cómo qué más extra le vas a poner? Y pueden ser cosas muy variadas, no nos imaginemos estas finalidades maravillosas, hollywoodenses, de que tiene que ser la gran meta. No, puede ser algo tan sencillo. Me gustan mucho los ejemplos que nos pones aquí, ¿no? En los estudios, en la casa, en cocinar, en todo, en absolutamente todo. No porque en todo tengas que hacer siempre lo mejor, no, sino en aquellas cosas que tú disfrutes, poder de verdad, ahora sí que dejarte llevar y disfrutarlo. Digo, dejarte llevar en un buen sentido. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos por terminar con el programa del día de hoy. Si usted quiere participar todavía por este libro, Hipnosis y Relajación Emocional, acuérdese, tiene que contestar la pregunta del día de hoy. Para usted, ¿qué es la excelencia? Le pongo este librito acá en la página web. Si usted está viéndonos por el internet, para que sepa cuál es el obsequio. Y tenemos un montón de participaciones. Vamos a ver, antes de que nos coma el tiempo, nos dice Rosa María: para ser excelente se debe poner todo, el amor y la actitud, estudios, casa y hasta para cocinar. Muchas gracias, Rosa. Nos dice María de Jesús: no es lo que se habla, sino son los hechos, congruencia en lo que dices, sientes y piensas. Muchas gracias, esta ya la habíamos leído. Y esto me parece bastante interesante, ¿no? Ya lo estaba abordando un poquito Gabriela, pero realmente el aspirar a la excelencia, no por entenderlo como hacer las cosas bien, sino por no tener un espacio para equivocarse, me parece una cosa un tanto absurda. ¿Por qué? Porque realmente a través de los errores es como nosotros aprendemos. Si nosotros hacemos algo excelente, si nosotros hacemos algo totalmente bien, quiere decir que es porque ya lo habíamos aprendido perfectamente, porque ya hicimos todo perfectamente. Pensemos hasta en una cena, ¿no? Nosotros queremos lucirnos con una cena, queremos que salga excelente. Nosotros podemos practicar nuestro mejor platillo, ¿no? Lo vamos a poner ahí sobre la mesa porque queremos que todo salga perfecto. Y puede que tengamos una velada muy agradable, ¿no? Con una comida muy agradable. Pero realmente, ¿qué sucede si en lugar de hacer este acto, si en lugar de montar este acto de excelencia, así como nos lo podemos imaginar en esos años 50, ¿no? Que la mesa estaba llena de comida, toda perfecta, hermosa. ¿Qué pasaría si realmente hacemos del cocinar, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Y realmente no porque sea la única posibilidad, sino como para pensar un poquito más sobre esta diversidad alrededor de la excelencia? ¿Qué tal si en lugar de aspirar a esa perfección, lo podemos hacer un evento social, ¿no? ¿Qué les parece si preparamos la comida cuando lleguen, ¿no? Que tenemos a nuestros invitados, los hacemos parte del proceso. Evidentemente, si la fecha lo permite, si los invitamos a nuestro cumpleaños a que nos hagan la comida, me parecería algo sumamente encajoso de nuestra parte. Pero imagínense que nos juntamos con unos amigos que disfrutamos mucho de su compañía. ¿Qué pasa si podemos hacer todos juntos nuestra comida? Si cada quien lleva un poquito de comida y todos armamos esa mesa bonita como la queremos ver. Realmente es muy posible que algo nos salga mal, que quememos algo, que por estar platicando y por estar en la chorcha se nos haga algo saladísimo, que nos quede algo desabridísimo. Pero lo importante no fue el acto que montamos, no fue el hacer la comida, no fue justamente el presentar un plato como de concurso, sino la interacción que tuvimos con estas personas. Y realmente ahí es en donde nosotros vamos adquiriendo estas experiencias. También lo podemos pensar dentro de las relaciones, ¿no? Es que yo quiero ser una esposa excelente o yo quiero ser un marido excelente, y nos vamos exigiendo ciertas cosas como si estuviéramos haciendo otra vez esta cena de concursos, ¿sí ve? Es que yo nunca debo de llegar tarde, yo nunca debo de decir nada inapropiado, yo no debo de referir ningún tema incómodo en la mesa, yo debo de tener todas las cosas en orden, y no nos damos la posibilidad realmente, ¿no? de soltarnos con nuestra pareja, ¿no? Siempre queremos que todas las salidas, que todos los momentos sean mágicos y que se recuerden, y ya tomamos fotos y ya hacemos esto y ya hacemos lo otro. Y, por ejemplo, Gaby, ahorita pensando en este tipo de desplantes, ¿qué sucede con todas estas propuestas de matrimonio que de repente vemos circulando por el internet,
en donde la propuesta de matrimonio gira alrededor de que se haga un musical como de Disney, ¿no? Y de que de repente alguien empieza a cantar en el restaurante y luego salen unos muchachos dando maromas con antorchas y cantamos y ponemos una coreografía y al final, bueno, ¿quieres ser mi esposa? Difícilmente alguien diría que no, después de tremendo, al menos en el lugar, ¿no? Pero, y todo esto filmado, y aparte de que lo filmamos, lo subimos al internet, ¿no? ¿De qué se trató ese momento, ¿no? ¿Realmente queríamos hacer algo íntimo con esa persona? ¿Realmente estamos compartiendo un sentimiento o estamos montando un espectáculo? Es posible que sea una cosa que agrade mucho a la otra persona, pero a mí sí me gustaría que pudiéramos hacernos esta pregunta. ¿Realmente estamos viviendo esos momentos para montar un show? ¿Para hacer un espectáculo? ¿Para hacer un recuerdo como de película? ¿O porque es algo espontáneo que nos nace hacer? Que igual y nos trabamos y de repente tartamudeamos, ya no sabemos qué decir, pero se comparte ese sentimiento. ¿Sí ve? Tal vez no haya un documental de todos estos logros que tuvimos, ¿no? Pero realmente es algo que nos nace, es algo que surge de nuestro deseo, es algo que se va plasmando de una manera espontánea y que nos conecta con los otros en nuestra esencia y no en esa fachada que podemos hacer del ser excelentes, porque excelente es un acto, el ser excelente es un acto aprendido, es digamos como un ejercicio de repetición en el cual no cabe el error. Y además hipotético, ¿no? Porque asumimos que eso significa ser excelente. Sí, a mí por eso me pareció tan interesante esto que iba en función a la congruencia, que tiene que ver, por qué tendría que ser público y tan vistoso una propuesta de matrimonio, ¿no? Si lo que estás buscando es una vida más íntima, más personal con esa mujer, con ese hombre, pues no suena muy congruente que quieras hacer de esto un espectáculo necesariamente en la hora de la propuesta, ¿no? Y que todos estén ahí. No sé, lo pensaba más en ese sentido, la congruencia y también del deseo. Y el cariño que puedes tener puesto en las cosas. Creo que va más de ahí. Y justamente, y esto se enlaza con algo que hablábamos el día de ayer, cuando nos quedamos no el día de ayer, cuando hablábamos acerca de la vanidad de la inteligencia, cuando nos centramos tanto en una idea en específico, yo comentaba, a veces se nos confunden los medios con los fines y nos quedamos con los puros medios. Nos quedamos con las manos vacías. Bueno, pero con la ilusión de que las tenemos muy, muy llenas, ¿no? Es como esta idea, ¿no? De ser hipermillonario, y es que sí, es que para ser excelente y para ser triunfador hay que ser hipermillonario. Y luego, y después de eso te vas a sentir feliz, y después de eso te vas a sentir amado, y después, pues no, probablemente no. Si lo único a lo que sumaste fue eso, es muy probable que te lleves con una tremenda desilusión al final del camino. Ese es un medio y es un medio importante. Claro que necesitamos dinero para vivir, por supuesto, pero no es lo único, ¿no? Y claro que necesitamos inteligencia, claro que necesitamos un montón de cosas, pero no es lo único. Y cuando hacemos de este tipo de elementos nuestra finalidad última, lamentablemente nos reducimos, terminamos reduciéndonos a nosotros mismos y terminamos justamente en esta mediocridad, terminamos refugiándonos en lo que ya nos es muy conocido, en lo que ya nos es muy habitual, así como en aquellos temas que domino perfectamente y que no voy a ponerme a investigar acerca de nada más porque me da una aburrición tremenda y una pena todavía más tremenda preguntarle a alguien, que le voy a tener que preguntar a alguien porque no soy experto en eso, y así como en esto, ¿no? De la excelencia, pues voy a hacer siempre lo mismo, me voy a quedar siempre donde mismo, de tal forma que yo pueda sentir que soy el mejor. ¿El mejor de qué? Nunca vamos a ser los mejores en nada. Igual, y eso suena de verdad descorazonador, pero es la verdad, jamás vamos a ser los mejores en absolutamente nada, ni tampoco los peores, y tampoco es para conformarnos, ¿no? Y si lo somos sería momentáneamente solamente, claro, ¿no? Sería, y pensando en un grupo en específico, en un segmento de la población, en un momento de la historia. Por eso digo, siempre va a haber alguien
que sepa hacer mejor algo en específico, y de esa persona va a haber alguien que la sepa hacer mejor y alguien más, porque somos muchísimos y está bien. Tan sería mediocre quedarte en un lugar lo más reducido posible, como para jamás tener que toparte con alguna persona que lo haga mejor que tú. Como mediocre sería contentarte con el hecho de que hay personas que lo hacen peor que tú. No es eso. En verdad que la finalidad no está ahí. Esos son solo medios. La finalidad es en que tú tengas la capacidad para irte abriendo camino hacia tu propio bienestar. Pero bueno, pues el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, vamos viendo quién se llevó. A ver, tú Están escógelo, todos Gaby. los que participaron vía internet, todos los que participaron vía telefónica, a ver, revueltitos. Se lo lleva Montserrat Morales. Montserrat, es importante que pases de 12 a 1 o de 5 a 6 aquí a la Torre de Promomedios con copia de tu identificación oficial para recoger tu regalo. Yo me despido por el día de hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.